¿Te interesa saber cómo juega el Elche de Eder Sarabia? Quédate, que te lo cuento. El Elche está siendo la mayor revelación de la liga con permiso del español de Manolo. Su esquema de partida tiene dos variantes. Normal es cierto que la mayoría de la temporada han utilizado dos delanteros, pero la cosa ha cambiado en los últimos partidos y sí es cierto que Sarabia ha incorporado a un cuarto centrocampista haciendo un rombo en el centro del campo con un mediapunta. Sin embargo, en el último partido ante el Rayo, que ganaron 4-0 el pasado fin de semana, volvieron a jugar con dos delanteros y para mi gusto es la mejor manera que tiene de jugar el equipo del Martínez Valero. De inicio suelen salir con Iñaki Peña en portería, con tres centrales que normalmente suelen ser Víctor Chust, David Affengruber y Pedro Vigas. Normalmente es Chust el que parte en el centro de estos tres. También hemos visto por ahí a Álvaro Núñez, que es un jugador muy polivalente que cumple muchas funciones en el campo, incluso varias en el mismo partido. En la defensa también hemos visto en la rotación a jugadores como Chetauya, a Diaby, incluso a Leo Petrot, que sería ese central izquierdo que da suplencia a Vigas. Y en los carrileros, quien ha ganado mucha importancia en los últimos partidos por la banda derecha es Héctor Fort, cuando antes quizá era Álvaro Núñez el que cumplía esa función, aunque en los últimos encuentros hemos visto que ha evolucionado su posición y la ha avanzado hacia la de centrocampista. En la parte izquierda, Germán Valera se ha hecho totalmente con el dominio de ese carril izquierdo, aunque hemos visto la participación o las primeras participaciones en la liga de Yago Santiago. En el centro del campo, inamovibles son en el pivote Marc Aguado, Alex Febas, que luego hablaremos de él, es uno de los mejores centrocampistas del campeonato por el momento, y suelen participar jugadores como Neto, Diangana o Mendoza. Arriba utilizan dos delanteros, como he mencionado anteriormente, y uno que siempre suele ser fijo es Rafa Mir. Los que se pelean el puesto son más Álvaro Rodríguez y Andrés Silva, aunque para mi gusto en el once ideal de este Elche tiene que aparecer el delantero uruguayo, que ya veremos por qué, con estadísticas suyas más adelante, pero es que es uno de los mejores complementándose con Rafa Mir. Por último, otros jugadores que han ido entrando en la rotación, aunque con bastante menos participación, son jugadores como Redondo o para las bandas Adrià Pedrosa y Josan. En la portería, Dituro fue el que empezó teniendo la portería titular, aunque la llegada de Iñaki Peña procedente del FC Barcelona cambió las cosas y se fue acomodando poco a poco en el 11 y ya no hemos visto más de Dituro con la presencia de Iñaki. Dejo para el final esta figura de Álvaro Núñez, que como decía ha ido evolucionando su posición en el campo conforme iban pasando las jornadas. Al principio le veíamos colocado en las alineaciones de partida en la posición de central derecho, incluso en la de carrilero, pero es algo que muchas veces incluso habría que preguntarle al propio Sarabia de qué juega Álvaro Núñez, ¿no? Y lo que estamos viendo es que lo coloca ahora mismo como un interior derecho, un interior que sea capaz de ayudar a ocupar el hueco que tratan de explotar los rivales entre tercer central y carrilero, y en ataque ayuda por esa zona del centro del campo porque es un jugador que tiene la visión, la capacidad de técnica en el pase para hacerlo desde esa posición. El estilo de Eder Sarabia bebe mucho del de Quique Setién, con quien coincidió en los banquillos siendo Sarabia su segundo entrenador, y apuesta por un juego de posición en el que trata de controlar la posesión del balón, y sus equipos tienen muchísima movilidad y mucha fluidez en el juego. Siempre aboga por un bloque alto para presionar arriba y recuperar el balón lo antes posible, algo que es muy conveniente para ese control de la posesión que pretende tener. Y el Elche es un equipo que acumula muchos jugadores cuando va al ataque, los acumula también por la zona central del campo, pero además su sistema le permite también generar superioridades por fuera con los centrales, con esa figura del tercer central, o también con los carrileros que combinan mucho con interiores o incluso con los delanteros que caigan a banda. Veíamos que parten de un 3-5-2 como dibujo inicial, pero en salida de balón utilizan una especie de 4-2-3-1, algo muy similar, o
4-4-2 si contamos con que juegan con dos delanteros en vez de con un mediapunta. Iñaki Peña es un portero que actúa prácticamente como un central en salida de balón, es un jugador que da apoyo a los dos centrales, que son los que le ofrecen esa primera salida en corto, que serían Just y Affengruber. El tercer central por izquierda, que sería Vigas, pasa a ser un lateral izquierdo, algo más adelantado, y el que ocupa esa posición en banda derecha como lateral derecho pasa a ser Álvaro Núñez, que parece esa su posición natural, pero que baja desde el centro del campo. Los dos pivotes que aparecen para dar esa primera opción a los centrales para salir hacia adelante son Alex Febas y Marc Aguado. Y por delante pues tienen abiertos a los carrileros, tanto Germán Valera por izquierda como Héctor Ford en derecha, y arriba tienen a los dos delanteros que son dos jugadores, Rafa Mir o Álvaro, incluso Andrés Silva, que pueden bajar a recibir, y si no juegan con media punta pues suele alguno caer un poquito más abajo para recibir. También funcionan para dar una salida en largo, si la presión del rival es muy buena, tienen esa opción de mandarles un pelotazo largo a ellos y que puedan bajar el balón. Desde esa zona del campo suelen tratar de avanzar con pases cortos y también buscan mucho el juego por banda. Utilizan las bandas como vía de salida desde atrás, gracias a la formación de triángulos y a esas ayudas y apoyos constantes tanto del centro del campo como de los centrales, como incluso de los delanteros, que pueden caer al ser dos a una de las bandas si es necesario. En fase de construcción de las jugadas, el Elche pasa ya así formar una primera línea con los tres centrales, es decir, Vigas, aunque es un central algo abierto por parte izquierda, ya sí está pegado o en la misma línea que Affengruber y Víctor Just. La siguiente línea la ocupan Marc Aguado como pivote más posicional, y después los interiores Alex Febas y en este caso Álvaro Núñez. Y arriba estarían pues los carrileros abiertos, tanto Valera como Ford, y tanto Rafa Mir como Álvaro Rodríguez. En caso de que jueguen con un mediapunta en vez de con dos delanteros, juegan con una especie de rombo en el centro del campo, en la que el mediapunta está por delante de esos tres centrocampistas que he mencionado anteriormente. Puede cumplir esa función de Anganá o Neto, y en ese caso tienen muchísima movilidad los cuatro del rombo y tratan de moverse para superar líneas y recibir entre líneas para poder usar esos pases verticales que les permitan avanzar por dentro. En fase de finalización, ya en el último tercio del campo, el dibujo es prácticamente el mismo, con esos tres centrales dando cobertura y equilibrio atrás, igual que el pivote, que se queda un poquito más amarcaguado, pero sí, ahí ya sí que los interiores son mucho más agresivos a la hora de tirar desmarques que les permitan meterse en el área y recibir pases entre líneas, incluso siendo ellos mismos los generadores de esos pases, como sobre todo lo está siendo Alex Febas. Y los carrileros toman muchísima más altura ya, tomando toda la profundidad del campo para poder meter centros desde la línea de fondo. Y arriba ya dentro del área los dos delanteros, porque tanto Rafa Mir como Andrés Silva como Álvaro Rodríguez son delanteros que tienen la capacidad rematadora y esa capacidad goleadora pues para rematar esos centros que les puedan enviar sus compañeros de banda. Las dos vías principales de ataque en esta fase del campo del Elche son pues generar superioridades por las bandas, como ya decía, pues sobre todo por la parte derecha, con esa ayuda de Álvaro Núñez, que cae mucho por ese lado, ayuda mucho a Héctor Ford, incluso también pues a la caída de un delantero, y generan superioridades por ese lado, de manera que pueden llegar a línea de fondo y colocar algún centro al área. Otra vía de ataque es los desmarques que hacen los interiores en los carriles interiores del área, que pueden ser pues Alex Febas o incluso Álvaro Núñez se puede meter alguna vez, pero bueno, algo más la figura del mediapunta si la tienen. Tiran desmarques pues por esas zonas entre la banda izquierda y la parte central, ese carril izquierdo centro o ese carril derecho centro, por el que hace mucho daño a las defensas, haciendo desmarques verticales y metiéndose en el área, con el que pueden filtrar, dar un pase de la muerte, digamos, a un delantero, o incluso finalizar la jugada ellos mismos. En fase defensiva, el Elche utiliza diferentes versiones o variantes del 5-3-2 o 3-5-2, depende de si está en bloque alto, medio o bajo. En cualquiera de los tres casos, en esta fase defensiva, no cambia el hecho de que jueguen con un mediapunta o con dos delanteros, porque el mediapunta suele acompañar al delantero único cuando está en el campo.
y si son dos delanteros, pues de partida ya hace esa función. En el bloque alto, los dos delanteros aprietan a los centrales, los carrileros están preparados para saltar sobre jugadores de banda, sobre los mediocentros que vengan a recibir están rápidamente para llegar los interiores, tanto Febas como Núñez, y el pivote guarda un poquito más la posición del centro del campo, así como los centrales, pues por detrás de él dan ese equilibrio también. En esta zona del campo la intensidad de la presión es algo moderada, es decir, bueno, presionan bien arriba, pero tampoco van locos a asfixiar al poseedor de balón. Creo que tratan más de tapar líneas de pase, aunque sí es cierto que si ven al rival apurado en salida van a ir a por él, por supuesto, para recuperar ahí arriba y generar una oportunidad de gol. En el bloque medio los carrileros retrasan su posición y ya tendríamos un 5-3-2 en el que la presión sigue siendo moderada, incluso algo más en esta zona del campo, porque prefieren esperar, no perder la posición, estar más colocados para evitar pases por dentro. Y en zona ya de su campo propio, es decir, en el bloque bajo, no solo vemos un 5-3-2, sino que además vemos a Álvaro Núñez retrasar su posición hasta el espacio entre carrilero y central derecho, para formar así casi 6 atrás y 2 pivotes y por delante los 2 delanteros. Aquí lo que tratan de hacer es a toda costa forzar al rival a jugar por la banda, es decir, evitar el avance por dentro, y para ello lo que hacen es marcar al hombre a jugadores que sean la amenaza rival y también mantener las líneas muy juntas. En las transiciones el Elche es un equipo que cuando recupera el balón, sí, depende de la zona en la que lo haga en el campo, pero normalmente busca reorganizar su ataque, normalmente busca jugar hacia las bandas para, bueno, pues explotar esos espacios donde pueden generar superioridades y lo que digo, empezar de nuevo sus ataques posicionales. Sí es cierto que si recuperan en una zona muy alta del campo o que si ven al equipo rival descolocado y hay una opción de meter un contraataque rápido, no la desaprovechan y normalmente es Alex Febas el que es ideal para explotar eso con sus conducciones hacia adelante o incluso su capacidad de pase para generar oportunidades de contraataque. Cuando pierden el balón, si lo hacen arriba, lo que buscan es hacer faltas tácticas rápidas para que el equipo se coloque o recuperar el balón, si lo consiguen, pues yendo de forma muy agresiva a esa primera presión tras pérdida. Si no, lo que hacen ya es colocarse en su bloque para, como decía antes, priorizar el evitar el avance por dentro y forzarles a jugar a la banda donde quizás sí puedan recuperar el balón, o al menos evitar el avance del rival hacia su portería de manera vertical. En acciones a balón parado ofensivas, el especialista del equipo siempre es Álvaro Núñez, que tiene muy buen pie para colocar centros, y el objetivo de ese centro suele ser el primer palo. Todos los jugadores prácticamente se atacan a primer palo, aunque Rafa Mir parte ya desde ese primer palo directamente, el resto de jugadores se coloca cerca del punto de penalti, casi en fila, casi unos detrás de otros, para despistar al rival y proporcionar ahí bloqueos a sus compañeros, pero entran, como digo, pues jugadores como Vigas, incluso Aguado también entra por zona de primer palo, pese a no ser la mayor amenaza ofensiva, pero bueno, pues Afengruber también, todo ese tipo de jugadores que puede alcanzar el remate, entra a primer palo. Algunos se queda en frontal, incluso Valera puede ir a la corta para despistar o para poner el centro él mismo, más cerrado, más que abierto. Y bueno, incluso otro tercer central parte desde la frontal pero entra a segundo palo. En jugadas a balón parado defensivas, el Elche utiliza un marcaje mixto en el que Rafa Mir ocupa la zona de primer palo, Afengruber cubre la zona del punto de penalti y otro central cubre la zona del corazón del área pequeña. El resto suele marcar al hombre. Los automatismos que Eder Sarabia ha generado en el Elche tienen que ver con fluidez de movimientos y cambios de posición. El primero, por supuesto, es la polivalencia de Álvaro Núñez y lo indetectable que es en el campo, siendo un lateral en salida, un centrocampista en construcción, defensa pues apoya como casi un tercer o cuarto central. Entonces su polivalencia es muy importante para el equipo. También es importante la triangulación que generan en las bandas, pues como decía, con el tercer central tanto del lado izquierdo o derecho, como con el carrilero, como con el interior o incluso con delantero o media punta arriba. Siempre buscan de tener ese tercer hombre preparado para jugar y para darles opciones de progresar en el campo. Si juegan con un rombo y con un media punta en vez de con dos delanteros, este media punta siempre sirve mucho de apoyo al delantero, eso es de forma automática, no solo en la presión, sino también arriba trata
trata de combinar mucho con él. La posición de Vigas también es un automatismo ya generado en el equipo, que suele ser un central lateral, un central abierto, que a veces, pues depende de la situación del partido, puede incluso jugar de lateral. El otro día ante el Rayo dio una asistencia cogiendo línea de fondo y avanzando mucho su posición en el campo, y luego, sin embargo, también te puede funcionar como un central mucho más posicional. Otro automatismo lógico de este equipo y fundamental en su ataque es lo que decía antes, esas carreras de los interiores para colocarse casi en zonas de delanteros, ¿no? Un delantero que aparece por sorpresa y para, bueno, pues llegar a área rival y poder generar situaciones de ataque. Las debilidades de este Elche tienen que ver, lo primero y la más evidente, que es un equipo muy flojo fuera de casa. De hecho, es que no ha conseguido ganar fuera del Martínez Valero, con 3 empates y 5 derrotas. Algo más relacionado con el juego es que creo que les falta algo de fuerza y físico en el centro del campo. A excepción de quizá de Anganá, el resto de jugadores les veo como jugadores más creadores, ya no solo por su tipo de juego, pero también por su físico, ¿no? Al final, Alex Febas es un jugador algo pequeño, digamos, en cuanto a estatura. Marc Aguado sí que, bueno, tiene mejores registros a nivel defensivo, pero es cierto que tampoco llega a ser un tío fuerte físicamente. Y pues creo que eso es una debilidad en el equipo, que a veces necesita pues músculo en el centro del campo. También permiten demasiados disparos. Por el otro lado, sus fortalezas, pues una de cal y otra de arena. Si bien fuera de casa no son nada buenos, en el Martínez Valero son muy fuertes y de hecho no conocen la derrota, justo lo contrario que sucede fuera de casa. Con 5 victorias y 3 empates se invierte la estadística completamente. La polivalencia de sus jugadores, como he comentado con Vigas, con Núñez, es muy importante para esos movimientos que quiere generar Sarabia en el campo, además de que tienen muchísima capacidad en el pase, de acierto. Es uno de los equipos de la liga que más acierto en el pase tiene y eso es vital para el juego que pretende Eder Sarabia. También la capacidad de regate es muy importante en jugadores como Valera o esos jugadores que pretenden desbordar por las bandas y llegar a línea de fondo. El nivel de sus delanteros también es muy importante, ya que bueno, jugadores como Rafa Mir, Álvaro Rodríguez o Andrés Silva son jugadores de muy buen nivel para este Elche. Ya digo, no solo tienes a 2 titulares muy buenos, sino que encima en el banquillo tienes a uno que está marcando goles, los 3 están aportando mucho y es vital para la situación exitosa del equipo hasta ahora en la liga. Las estadísticas clave de este Elche de Eder Sarabia son que bueno, hasta el momento lleva 23 goles a favor y 20 en contra, que le dejan en un +3 de diferencia de goles. Como decía antes, es un equipo que mantiene muy bien el balón y así lo refuerzan el hecho de que es el tercer equipo de la liga con más posesión de balón, con el 58,7% de media. Solo está por detrás del Real Madrid y del Barcelona en esta estadística. Es el 7º equipo de la liga que más disparos recibe a puerta, que es algo bastante preocupante y que quizás si no consigue arreglarlo puede que pierda sus posiciones de arriba, pero en cambio si lo consigue arreglar le va a cimentar como uno de las revelaciones de la liga y aquí quién sabe si podrán llegar a posiciones europeas. También son los 4º de la liga en regates por partido, algo que habla muy bien de esos jugadores rápidos y ágiles y hábiles como lo son Germán Valera o Alex Febas. Hay muchos jugadores clave en este Elche, ya que es un equipo bastante coral y en el que todos aportan no solo su granito de arena, pero bastante más al equipo. Es imposible no mencionar a Rafa Mir como la máxima referencia goleadora de este equipo, con 6 tantos, y es el 10º jugador de la liga con mayor expectativa de goles, con 5,6. Alex Febas me parece absolutamente clave en este centro del campo, es el motor, el que genera todas esas acciones de peligro en la portería rival y es el 10º de la liga, el 10º jugador de la liga en conducciones para progresar, es decir, en conducciones hacia adelante. Y es el 4º en pases progresivos también, quiero decir que es un jugador muy vertical y es importantísimo para el equipo en este sentido. Además, no solo aporta en ataque, sino que en defensa es el 10º jugador de la liga en entradas ganadas. Álvaro Núñez es vital por su polivalencia, por todo lo que ayuda tanto arriba como atrás y especialmente en esa banda derecha.
Es el 16º en pases progresivos. Es que claro, es que cómo no le va a poner Sarabia en el centro del campo, si es que es un jugador de banda, pero es un jugador que tiene muchísima calidad para jugar por dentro. Los carrileros, Germán Valera y Héctor Ford, se están consolidando como grandes jugadores de banda en esta competición. A Valera ya le vimos grandes actuaciones esta temporada, también, sobre todo contra el Real Madrid, que hizo un gran partido. Y Héctor Ford se está consolidando últimamente, bueno, pues demostrando que por qué estaba en la Masía y por qué es un jugador con muchas condiciones. Hay que hablar también de David Affengruber, el austriaco, es sin duda una de las revelaciones de la liga, está siendo uno de los mejores defensores del campeonato, líder del equipo en prácticamente todas las estadísticas defensivas y destacado en la liga en parámetros clave como despejes, tackles, es decir, entradas, o intercepciones. Álvaro Rodríguez, el excanterano madridista, también está siendo muy importante porque se está combinando muy bien con Rafa Mir y así lo dicen sus 4 asistencias hasta el momento en la liga. Concluye este vídeo con mi predicción, mi pronóstico acerca de este Elche de Eder Sarabia. Creo que este buen comienzo no es casualidad, creo que es un equipo muy bien preparado por el técnico, que los jugadores se han adaptado perfectamente. Ya lo hicieron el año pasado en segunda y ya lo están haciendo este año en primera también, que es muy difícil, pero lo están consiguiendo a esos roles que pretende tener en el campo Sarabia. Y bueno, un equipo bien trabajado, no le auguro nada menos que estar entre los 10 primeros. Y además me mojo un poquito más con el conjunto ilicitano y les veo incluso llegando a puestos de Europa. Si bien creo que no tanto como Europa League, sí creo que pueden llegar a esa 8ª plaza y bueno, pongo entre comillas, en interrogación si eso puede suponer una plaza de Conference League porque depende de los coeficientes de la UEFA, dependiendo de las actuaciones de los equipos españoles en competiciones europeas. Pero creo que esa 8ª plaza es bastante factible para este equipo, sobre todo si consiguen arreglar esos problemas fuera del Martínez Valero, y esto es lo que auguro para el futuro de los ilicitanos. Hasta aquí el vídeo de este Elche revelación de la liga, ya decía al inicio del vídeo, una de las revelaciones del campeonato hasta el momento, y si no es la mayor revelación es por culpa del gran Manolo del Español, que está consiguiendo hacer una gran temporada y que ya lo veremos en el próximo vídeo. Así que gracias por llegar hasta aquí, gracias por ver el vídeo. Continuamos con esta serie de cómo juega cada equipo de la liga. Así que un saludo y feliz Navidad a todos.